Buenos días, Jorge, ¿estás...? Buenos días, Mario, buenos días. Bien, bárbaro. Bueno, te escuchamos muy bien. Sí, qué bueno. Sí, así que perfecto. Feliz 25 de mayo, Mario. Feliz 25 de mayo, 210 aniversario de la Revolución. Sí. Y bueno... Hoy amanecí recordando a mi madre, porque mi madre era un día muy particular para ella, y a la mañana nos despertaba siempre a los gritos, con banderitas, con Qué lindo. alegría. Y claro, yo no lo entendía hasta que yo y toda mi familia, porque nos despertaba todos, mis hijas, bueno, y no lo entendía hasta que conocí la casa donde ella había pasado su infancia, en la calle Defensa, a 3 cuadras del Cabildo. Mirá vos. Claro, imagínate, a principios del siglo XX, debía ser la gran fiesta patriótica, claro, con desfiles de tropas a la usanza de la época, y bombas, y bueno, lo que habrá sido, ¿no? Qué lindo. Y además, yo siento este amor por mi país, por mi patria, Sí. ¿no? Por los símbolos. Bueno, Jorge... Ay, ¿qué? La mano negra, ¿qué pasó, Y no te sé decir, pero qué bárbaro, veníamos bien. Venías hablando de tu amor por la patria. Así es. Yo siento pero además, a veces reflexiono sobre un sentimiento, ¿verdad? Y entonces, yo cada vez me siento más orgulloso de tener este sentimiento. Es decir, uno puede reflexionar si ha simpatizado por ahí con una persona y después uno se avergüenza de haber simpatizado con esa persona. Sí, es verdad. Pero en este caso no, yo siento un tremendo orgullo de amar profundamente a este país, de querer a nuestro pueblo, Sí. Y así como es lo quiero, no, ni como es, porque es como querer a la madre, Sí. uno la quiere como es, nadie tiene una madre perfecta. No, es verdad, es verdad. Pero bueno, lo que vos recordabas de tu mamá realmente también es muy emotivo. Yo te quería preguntar, Jorge, entrando en tema, estamos viviendo una época que es una suerte de embudo pequeño, ¿no? Por el cual, por un agujerito chiquito vamos a entrar y después vamos a salir disparados hacia la parte amplia de ese embudo y podemos salir por arriba o por abajo, por el pueblo o por la oligarquía, podemos salir por la patria o por la colonia. Una sociedad de insectos, claro. ¿Cómo pensás vos? ¿Cómo pensás vos que vamos a salir y cómo podríamos intervenir para que esta oportunidad, que no solo es una oportunidad para el pueblo, también es una oportunidad para la oligarquía, pueda ser aprovechada por la mayoría de nuestro pueblo, que está sufriendo muchísimo en este momento? Sí, mira, en principio yo esto no lo llamaría una crisis, porque de las crisis se sale, siempre hay una oportunidad en las crisis, ¿no? Hay una parte mala, una parte buena. Esto es una catástrofe, no lo imaginábamos, a nivel planetario, no a nivel argentino todavía, pero a nivel planetario es una catástrofe. Yo creo que se perdió control. Si esto fue de alguna manera, si se lo intentó aprovechar, que es muy probable, es casi evidente que las oligarquías financieras del mundo han intentado aprovechar todo esto, y también los sistemas autoritarios, como en el caso de China, evidentemente, que han avanzado hacia un tipo de control digital que es aterrador. Bueno, por supuesto, todos juegan, es como en la ruleta, evidentemente todos juegan. El tema es cómo jugamos nosotros, ¿no? Porque Así es. La catástrofe no deja de tener su lado bueno, y es que terminó un sistema global, se derrumbó. A mí me parece que la catástrofe se constituye como un colapso generalizado de diferentes sistemas. No tiene sentido hablar del colapso del capitalismo, hay que hablar de parcialidades. De alguna manera lo que colapsó es el sentido de las megaurbes, quizá de cierta manera del capitalismo industrial. Eso sí ha colapsado. Ha colapsado el turismo de masas, han colapsado las dependencias industriales entre países distantes, ¿no? Eso es evidente. Ha colapsado quizá el proyecto de fábrica del mundo que tenía China, y a su vez nos obligaba a entregar constantemente
los frutos del extractivismo Ujú. y los frutos y la producción de commodities, no solamente nuestra, de Brasil, de cantidad de países de América Latina, tenían que entregar un enorme tributo a China para que China abasteciera de miles de containers a Europa y a otros países. Entonces, todo eso momentáneamente ha colapsado lo suficiente como para que se detuviera. El cielo está limpio de aviones, la gente está encerrada, los cardúmenes vuelven a los ríos contaminados, por todas partes hay anécdotas de animales que salen de la selva y merodean en los basureros de los barrios periféricos, ¿no? A mí me impresionan mucho estas escenas, estas películas de los que hablan los biólogos sorprendidos, porque nunca había ocurrido, ¿no? Encontrar animales por todas partes. Bueno, es interesante porque yo vinculo esto con el posible final de la modernidad, en la cual el hombre se constituyó como el protagonista central del escenario. Y la destrucción de los hábitats silvestres llevó a esto, a que estemos sujetos y víctimas de numerosas pandemias que salen de los animales para afectarnos a nosotros. Sí. Entonces, esta nueva relación en que los animales reocupan lugares, de alguna manera refiere a la posibilidad de que en el escenario de esta posmodernidad se instale la biodiversidad. Esto ya me parece a mí casi un milagro, ¿no? Bien. Instalar una posmodernidad con la biodiversidad en el centro. Pero además la caída del proyecto de Fábrica del Mundo a nosotros nos abre un universo nuevo, y yo lo veo en que hay una clase dirigente o parte de la clase dirigente que no lo comprende y se obstina, ¿viste? Yo estuve leyendo algunos reportajes a Diego Gellar, un hombre políticamente, digamos, no sé si respetable, pero digamos que con el cual valdría la pena debatir, porque reconoce que era oficial de Montoneros y hasta llegar a embajador de Macri. Tiene toda una vida política y él llega tiene la certeza y la desfachatez, te diría yo, de decir que la Argentina tiene una economía complementaria a la de China, y que tiene que pasar de la soja transgénica a la producción de cerdos. Y dice, la economía argentina con 50 millones de cerdos se podría acoplar a la nueva China post-pandemia. Bueno, a mí me parece tremendo, pero no es el único caso, porque después vas a ver otros hechos. Por ejemplo, a mí me impactó que el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, que tiene base en Costa Rica, que depende de los presidentes, de la Junta de Presidentes de América Latina de la OEA, ha nombrado como uno de sus responsables, asesores, en la comisión de asesores como responsable, a Héctor Huergo, de Clarín Rural, que fue uno de los grandes impulsores en los años 90 del modelo. Bueno, yo diría, si hace unos años hubiera ocurrido esto, yo me hubiera indignado. Hoy día considero que es casi una cosa casi estrafalaria, fuera de época nombrar, porque él sigue insistiendo en los clústeres de soja, que es la segunda revolución de las pampas. Él tiene todo un lenguaje que le impuso desde Clarín Rural acerca del valor de la sojización de la Argentina, la cantidad de trabajo que da en camioneros, en gente que hace sándwich para los camioneros, ¿viste? Él tiene todo un relato armado del cual vive. Claro. Y además, yo lo he visto, te digo, porque nosotros cuando teníamos el grupo de reflexión rural, pese a que alguna vez yo fui amigo de él cuando era estudiante, cuando él era trosco. Cuando él era trotskista. ¡Qué bárbaro! Claro, porque todos aquí tenemos una larga historia, ¿no? Pero rompimos varias asambleas, ¿viste? Pero asambleas en las cuales es un hombre un poco... se va de mambo, como digamos. Entonces llega un momento que salió de la teoría y abrió un maletín, me acuerdo, en una facultad, y empezó a sacar unas milanesas de soja envasadas y unos chorizos de soja, y empezó a sacar hamburguesas de soja, y ahí ya fue para la risa, ¿viste? Bastó que algunos empezáramos a silbar y a buchear y a reírnos para que, bueno, se acabó la conferencia, ¿te acuerdas? A tal punto que él se bajó y yo me subí, ocupé su lugar y empecé a hablar
en contra de todo lo que él había dicho, ¿viste? Todo sin violencia, pero con mucha diversión, ¿no? En medio de la instalación del modelo de los agronegocios, por supuesto, pero bueno, a veces la risa es un arma formidable, ¿no? Y la burla y el humor, digamos. Sí, claro. Pero, bueno, sigue siendo un hombre muy poderoso porque tiene detrás a Clarín, evidentemente. Sí. Y la Nación con... en la conducción de este instituto que conduce los agronegocios a nivel continental. Yo creo que esto se está cayendo, que ellos están haciendo un esfuerzo. Fíjate que el APRESID, otra organización del campo, los de la siembra directa, en su último congreso dijeron que durante 30 años se equivocaron, y que el barbecho químico que ellos hacen con 2,4-D en la época del invierno, el barbecho significa que matan todo, dejan el suelo descansando, según ellos, pero el problema es que si le echan un matayuyo, matan los yuyos, pero no pueden matar la soja transgénica, los granos que quedaron, los granos guachos, digamos, en términos de campo. Claro. Cuando la cosechadora pasa y recoge toda la soja, hay muchos granos que caen. Esos granos vuelven a nacer, y si ellos pretenden que el suelo quede limpio, no los pueden matar con un matayuyo común. Entonces el barbecho químico se hace con 2,4-D, ¿comprendes? Como son resistentes al glifosato, le echan una cosa mucho más poderosa, que es el 2,4-D, que no tiene antídoto, que es un espanto, que mata hasta las lombrices, ¿comprendes? Entonces, veneno puro. Claro, es veneno puro, y entonces eso en espera dejan el campo, por eso se ven en invierno los campos marrones, cuando uno va con el tren o con un ómnibus, ves los campos marrones. ¿Por qué? Porque han hecho barbecho químico, están en espera de la nueva siembra de soja. Bueno, el presidente de APRESID salió muy duro contra todas estas prácticas y dice que esto se podría evitar con una cobertura verde. Claro, una cobertura verde que enriquezca el suelo y que después simplemente moves la tierra y volvés a sembrar. De todas maneras, yo noto que ha sido tan fuerte la voz de los sojeros que hasta la voz del presidente de APRESID quedó luego silenciada, no se volvió a hablar del tema. Y hoy yo escuchaba a Marcelo Longobardi en la mañana en Radio Mitre, que mencionaba el vandalismo que continúa habiendo en el campo, que dice que se rompen silos de soja, y lo compara con lo que puede romper un teléfono público en la ciudad. Comprende que sin sacar consecuencias, sin entender que algo debe pasar, que hay mucha gente disconforme, para que le corten los hilos hojas a los que tienen almacenado el grano, el poroto, mejor dicho, el poroto de eso. Comprende, están pasando cosas, en el campo hay mucha gente que ve que la tierra se le muere, y han vuelto a meter vacas haciendo un gran esfuerzo, porque la única manera de recuperar el campo es postear el terreno, ¿no? Pero, en fin, todo esto es parte de una lucha para aprovechar, yo creo, o en gran medida para aprovechar la pospandemia, y faltan voces para decir, esto es lo que a mí más me preocupa, faltan voces suficientes para anunciar que la pospandemia debe ser un mundo nuevo. Claro. Porque fíjate, hay un boom de compra de bicicletas en Alemania. Esto es lo que viene. La gente está comprando bicicletas porque sabe que en la pospandemia se va a imponer la bicicleta. Sí, así en todas las capitales se están determinando grandes avenidas peatonales porque la gente reclama más espacio. Eso va a ser un cambio en la concepción urbanocentrista. Jorge, acaba de llegar, aparte de algunos amigos que también están enviando mensajes, Pablo Vergel, diputado de la ciudad, manda gran programa del 25 de mayo, dice gran abrazo para Jorge Rulli. Bueno, muy agradecido. Y Pablo Vergel fue una de las primeras personas a las que le escuché hablar de urbanizar la ruralidad y ruralizar la urbanidad, algo así, ¿no? Quizás lo estoy interpretando no del todo. Ayer yo estuve hablando con unos compañeros y les decía, tenemos que tratar de imponer el concepto de lo urbano.
Rururbano. Rururbano, ¿qué significa? Justamente me hablaban de un pequeño pueblo, estoy hablando de pueblos de 1.000, 2.000 habitantes en el sur de Santa Fe. Ah, chiquitito, digamos. Claro, chiquitos, ¿viste? Pueblos chiquitos, con lotes que tienen 50 metros de fondo. Una señora mayor intenta tener una vaca. Los vecinos se quejan, el municipio le prohíbe tener la vaca. Yo digo, por favor, planteen, yo le decía a los compañeros, planteen en el municipio un proyecto de ordenanza que diga que dada la situación que se prevé de acuciante, angustiosa necesidad de comida que va a haber en la Argentina en la pospandemia, ya hay necesidad de comida, que se levanten todas las ordenanzas que limitan que la gente pueda tener gallineros, que pueda tener un par de colmenas, pues nada, no podés tener nada, porque el concepto urbano ha ganado a los pequeños pueblos. Así es. Acá en la zona de Merlo no te dejan tener un conejo, cuando antes, no hace muchos años, en La Matanza, todos los italianos tenían 1 o 2 conejos en una jaula en el fondo, y era costumbre que todo lo que sobraba de la mesa, una rebanada de pan, un pedazo de zanahoria, se lo llevaban y se lo daban con la mano al conejo, porque lo amaban y lo engordaban y después se lo comían. Y ahí se conseguían otro conejo hasta que lo engordaban, pero era una costumbre de todos los viejos italianos tener un par de conejos, engordarlos, y cuando lo comían era una fiesta, ¿no?, para la familia. O sea, se han perdido todas las costumbres que tenían que ver con el alimentarnos, ¿no? Y a mí me parece que hay que recuperar todo esto, pero el problema es cómo cambiarle la cabeza a los intendentes y a los concejales, ¿no? Pero sí, bueno, yo caminé bastante la provincia de Buenos Aires y recuerdo ir por pueblos pequeños de 10, 15, 20, 30.000 habitantes y preguntarle a mis compañeros, pero también a gente que no era compañera mía, si ellos, que más o menos tenían una cultura de la tierra, sembraban, si tenían verduras, si tenían frutas, y en general todos iban a la verdulería, y estamos hablando de pueblos pequeños. Y bueno, pero la ciudad ha hecho un daño terrible, ha borrado la memoria a los pueblos, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Ahora hay un renacimiento, por ejemplo, cuando vos te planteás una nueva organización, como se están planteando los jóvenes, yo lo veo aquí en Marcos Paz. Ayer hablaba con mi hijo, ellos son grupos de jóvenes que tienen muchas actividades, o sea, desde recuperar colmenas abandonadas, que las están, en mi casa trajeron el otro día un camión lleno de las, están todas rotas, viejas, pero las están reparando. O por ejemplo, un vecino que tiene que tiene pomelos y no, entonces avisa y los jóvenes van, recogen y lo reparten. Mira. Hombre, pues hay mucha gente que tiene, es más, la gente va a comprar, tiene los frutales en el fondo, se caen las naranjas y van a comprar la fruta a la frutería, porque es un problema de la cabeza, ¿no? Que nos han lavado la cabeza. Entonces, hay mucha gente que veo que vende dulces en las ferias locales, que simplemente va, pide permiso para recoger las frutas de la gente que no las usa, y hacen mermeladas con eso y después las venden, y hay gente que vive así. O sea, es muy loco esto que te estoy contando, pero bueno, esta es la situación. Hemos perdido la capacidad de alimentarnos, y sobre todo lo que se ha perdido y más me preocupa es ese resorte de producir. Claro. En la Argentina los pobres, cuando no tienen que comer, ven qué pueden comprar y revender. En Misiones, por ejemplo, ahora los más pobres están viviendo de pasar a través del río Uruguay, que tiene muy poca agua, y pueden pasar casi caminando, una parte en chalupa, bolsas de soja, porque las compras de un lado a 700 y las vendés en el lado brasileño a 900. ¿Comprendes? Pero, sí. Pero no producen, o sea, compras y vendés. Es lo mismo que ves los vendedores en el tren, ¿no? Compran y venden. Hay una pérdida de la cultura, que era la cultura del argentino, era producir lo que fuere, producir comida en todas partes, en el fondo, ¿no? En los frutales, hacer dulces, hacer encurtidos, hacer caldos. Se ha perdido la cultura del caldo, ¿no?
simplemente con huesos que no te cuestan prácticamente nada, y dejarlo servir 1 hora y media y después ver que le pones lo que tengas. Yo al caldo le meto hojas de laurel, le meto puerro, le meto papas, bueno, y tenés un caldo. Y antes los pobres se alimentaban con caldos. Se perdió la cultura y se perdió la capacidad de cocinar, de transmitir las recetas, ¿no? Bueno. Y eso yo te cuento anecdóticamente que mi abuela gallega, a la que conocí, todos mis abuelos vinieron de Europa, unos de Calabria y otros de Galicia. Esta que te voy a contar es de Galicia, pero en la aldea donde ella estaba, para poder sembrar, tenían que levantar las piedras. Y claro. Entonces lograban 1 metro, 2 metros cuadrados y libres, y ahí sembraban. Y cuando vienen acá a la Argentina, se encuentran con millones de hectáreas que no tienen una piedra. Sí, claro. No, yo entiendo. Y nosotros no hacemos nada, es decir... Porque yo tuve que hacer agricultura en Andalucía, donde estaba exilado, en Málaga. Y yo cuando lo cuento no me lo pueden creer, porque yo trabajaba con un pico. Imagínate, en la Argentina nadie trabaja con un pico. Yo tengo un pico en mi casa, sí, bueno, pero no yo trabajo. Trabajaba con el pico abriendo la tierra y de pronto le pegaba una piedra y viste, te duele hasta no sé, sentís el temblor del golpe en todo el cuerpo, ¿no? Y es una experiencia. No, y además las abejas de aquí son buenísimas. Las que eran de allá, viste, te picaban y te tenías que ir, te mataban, ¿no? Unas abejas africanas, no sé, bueno, lo que era hacer agricultura en Andalucía. Y sin embargo, la gente hacía agricultura, ¿no? Qué sé yo me acuerdo de un amigo que su hermano le mandaba desde el País Vasco dinero para que se comprara un terreno aquí. ¿Y qué hace tu abuelo? Bueno, cuando yo supe lo que hacía él cortaba pasto, descolgándose con una soga, tal empinada era la tierra, ¿comprendes? Impresionante. Y él, entonces, con una soga y atado a su cinturón, otra persona lo iba bajando y él iba segando con la cuchilla, y ahí hacía, y después colocaba colmenas y hacía subproductos de la miel, y con eso lo ayudaba a su hermano en la Argentina. Da pena, ¿no? Sí, da claro. pena, o sea, nos hemos abandonado, ¿no?, en la riqueza del suelo, y además lo estamos perdiendo porque se lo lleva la soja. Claro. El INTA dijo que hemos perdido casi la mitad, en la zona núcleo, la mitad del suelo que teníamos. ¿Cómo se recupera la cultura esta del amor a la tierra y del trabajo? Y bueno, ¿Cómo se recupera? Porque yo lo veo que es difícil, ¿no? Sí, y el sistema educativo tampoco hace mucho. Yo creo que es el momento de abrir grandes debates, porque la pospandemia tiene que conducirnos a otra Argentina, una Argentina diferente, donde incluso habría que discutir. Yo hablé con algunos concejales, les decía, hay que discutir la medida de los terrenos. La pandemia ha demostrado que la cultura del departamento, la civilización del departamento es un peligro. Lo demuestra Nueva York, no solamente Buenos Aires. No podemos vivir más en departamentos, hay que ver, y las casas tienen que ser lotes más grandes. Si lo único que tenemos en la Argentina, lo que más tenemos es tierra. Entonces hay que agrandar los lotes para que la gente tenga un espacio para el horno de barro, para el gallinero. La soberanía alimentaria comienza por cada uno, ¿no? Fíjate, las últimas disposiciones, leí ayer, las disposiciones de la Unión Europea están estableciendo las pautas para que en pocos años más todo lo que se produzca sea orgánico en la Unión Europea. Se nota ya lo que viene, se está anticipando constantemente. Ayer leo, Macron tiene que ayudar a la Renault, como aquí. Viste, como aquí el presidente se ve obligado a tener que prestar o respaldar a grandes empresas para que no quiebren. Bueno, estuvo reunido con la Renault y le van a poner, el Estado francés le va a poner dinero, pero le puso una condición: que los insumos no vengan de China. ¿Comprenden? Sí. Lo que se está discutiendo es China como fábrica del mundo.
Sí, Va a haber, y es inevitable que haya relocalización de empresas. Entonces, si el mundo cambia y deja de creer en la fábrica del mundo, nosotros no podemos estar pensando en producir cerdos para los obreros chinos. Estamos locos, estamos atados a un esquema que se cayó y la dirigencia argentina no lo comprende. Fíjate, las radios todo el día hablando de lo que vale la soja en el precio en el mercado de Chicago. No entienden que el mundo, que empieza la etapa nueva del mundo. No entienden. Pero claro, hay una gran ausencia también de debate en la Argentina. Bueno, claro. No hay lugar, porque el Congreso Nacional parece realmente un esqueleto vacío de contenido. Se reúne temeroso, se reúne virtualmente, cuando podrían elegir un lugar y reunirse, cuando deberían sesionar todos los días y debatir estas ideas. Sí. Los que votaron al gobierno, los que votaron a los partidos, tendrían que estar pensando en lo que votaron, porque realmente la chica que atiende en el supermercado se juega la vida y hoy un diputado y un senador se guarda en su casa. Es muy injusto, es muy injusto. A mí me parece terriblemente injusto y me temo que la gente no lo vea. Claro. Tendrían que ver eso, lo injusto que es que aquel que se presentó en una lista electoral no esté dispuesto a arriesgar nada. Como cuando lo atacás por algo, cuando le criticás algo, dicen, no, pero es mi vida privada. No puede ser. Un diputado nacional no puede tener vida privada. Un diputado nacional se aceptó estar en una lista y fue elegido. Tiene que tener espíritu de sacrificio y estar dispuesto a jugarse por su pueblo. Pero no van siquiera a sentarse en la Cámara de Diputados para no correr un riesgo. Es increíble. Es increíble, es inadmisible. Y están aprovechando este momento para zafar de los procesos que tienen. Cuando uno ve o están en la interna, como ayer Kicillof, pasando facturas, a mí me da tanta pena la dirigencia argentina. Sí, realmente. Da pena, porque no nos merecemos semejante dirigencia, que no entiende nada. ¿Cómo van a estar bajando los aranceles de los agrotóxicos en este momento en que tendríamos que estar zafando de la dependencia china para pensar de nuevo en cómo tener un perfil propio? Están pensando en cómo hacer para que los agrotóxicos sean más baratos para ellos. Es inadmisible la semejante torpeza en alguien que pretende ser dirigente político, ¿no? Yo el otro día tiré una botella al mar, justamente un escrito que hago que circuló bastante porque tuvimos la alegría de que mi hijo, que estaba atrapado en Andorra, pudiera volver. Bien, qué bárbaro. Pero lo terrible es el comportamiento del pequeño estado de Andorra, que tiene 70.000 habitantes. Los contuvieron en todo momento. Hay 2.200 argentinos en Andorra. De 70.000 habitantes, además 2.200 argentinos. O sea, el 3%. Los contuvieron en todo momento. Una vez cada semana o cada 2 semanas le llenaban la mesa de paquetes de comida que le llevaban, les dieron bonos para el supermercado, les aseguraron el servicio médico que se les había caído cuando se les cayó el contrato de trabajo. Hicieron gestiones ante el presidente Fernández que salieron en los diarios. Sí. Y al final un día les dieron el mensaje de correo electrónico: tal día mi hijo estaba en una pequeña aldea que tiene 2.000 habitantes, donde está el centro más alto del esquí. O sea, al cerrarse el esquí ahí no quedó nada, ¿viste? Quedaron los locales, 2.000 personas, en la parte más alta de los Pirineos. El correo decía: el día pasado mañana, a tal hora, frente a la iglesia de Paz de la Casa, va a haber un ómnibus charter para ustedes. Tienen que estar a tal hora. En el asiento que les corresponde van a encontrar una carpeta donde están todos los resultados de los hisopados que se le han hecho. Está el boleto de la empresa Iberia que van a encontrar en Barajas, en Madrid. Tienen la cédula verde de la residencia en Andorra. Tienen una larga lista de documentos para que no tuvieran ningún problema. Yo digo, el Estado funciona. Sí. Un pequeño Estado que funciona, que alguien hizo lo que corresponde, ¿viste? Y tal cual, encontrar el barbijo, todo lo que...
Ahí. Bueno, viajaron uno por asiento, nada más. Viajaron 18 en un ómnibus. Para llenar un avión en Iberia, Barajas, en Madrid, fletaron 10 ómnibus. ¿Te das cuenta? Para 288 personas. Bueno, viajaron perfectos, ningún problema, se los recibió en Madrid, en Barajas, los controlaron los test de hisopados, todo. Subieron perfecto el viaje hasta que llegaron a Ezeiza. En Ezeiza, nada. Había alguien nos va a recibir, nadie. No había nadie. Nada, nadie. Salieron a la calle, como estaban cerradas las casas de cambio, encontraron un taxi que aceptó euros y se fueron a la casa de un familiar. ¿Qué? Bueno, después salió una explicación diciendo que ya la Argentina considera que el término medio de contagiados en una ciudad como Buenos Aires es similar a la de Europa, entonces se suspendió el alojamiento en hoteles. Pero podría haber habido alguien para explicárselos. Ellos venían todos preparados para ir a hotel. Y era lo lógico, por otra parte. Tuvieron que improvisar llamadas telefónicas para encontrar un lugar donde alojarse esa noche. ¿Comprendes? Sí. Pero no había nadie. Se cansaron de preguntar, no había nadie más que los trabajadores del aeropuerto que estaban esperando que se fueran para cerrar e irse a su casa. Pero es la fuente por esa puerta entró el virus a la Argentina. Yo digo, ¿cómo no hay una oficina del Ministerio de Salud de la Nación en Ezeiza? ¿Cómo no se les ocurrió poner una oficina con 2 o 3 personas que por lo menos tenga algo que decirles a los que llegan? Porque después nos enteramos que los hoteles que estaban habilitados para los que llegaban por Ezeiza están ahora colmados de villeros contagiados. Sí. Ahora, entonces la explicación de que Buenos Aires está en términos medios tan semejante a Europa en cuanto a contagios, ¿no será parte de una justificación? No lo sabemos. No lo sabemos. No, yo creo que es una justificación. Claro, parece más una justificación, pero de todas maneras tendría que haber habido alguien para recibirlo. Son los chicos que han decidido volver a la Argentina pese a todo, arriesgándose. Han hecho actos en Barcelona con banderas argentinas protestando porque el consulado no los atiende, porque aquí se estableció que había partidas de dinero para sostenerlos y a Europa no llegó nada. ¿Comprendes? Sí. Voy a variarte un poquito el ángulo porque nos van quedando los últimos minutos. Dale. Y mira, me llegan muchos mensajes de WhatsApp, no te los puedo transmitir todos, pero hoy, antes del inicio del horario de la radio, una compañera me manda un audio que dura casi 4 minutos y por eso no te lo hago escuchar, simplemente por tiempo. Ella es la presidente del Observatorio Internacional de Prisiones en la Argentina. Ajá. Y ella, en este audio, espero reproducirlo bien, se pregunta por qué no ha habido una acción sobre las villas, sobre los barrios más postergados, ¿verdad?, de la capital, del Gran Buenos Aires. Y entonces ella establece esta hipótesis, que en realidad el mayor tráfico de droga se da a partir de estos lugares donde se comercializa en gran escala y donde no han querido el Estado, los políticos, la policía, no ha querido meterse e interrumpir, digamos, este proceso de comercialización de droga del que todos sabemos y del que sigue existiendo sotoboche, digamos, como si no existiera. Esto habla entonces de una descomposición de las instituciones a un grado. ¿Cómo lees vos esto? Mira, yo no puedo asegurarlo, pero sí, yo incluso te añado que he escuchado que la liberación de presos que se dio a través de ciertos jueces tuvo que ver con la necesidad de las redes del narcotráfico de que necesitaban más gente para que necesitaban, era una manera de recuperar gente, ¿no? Tremendo, ¿no? Que fue presión del narcotráfico, sí, no, esto es terrible, ¿no? Pero bueno, a mí se me escapa todo esto, realmente llega un momento que no lo podés probar.
Claro. Yo lo que veo es que no hay un debate, como vos decías, no hay un debate sobre este tema, porque durante años nos han martillado los oídos hablando de urbanizar las villas, Sí. que fue la izquierda, pero al final quien consumó el acto fue Larreta. Sí, Porque aquí todo es paradójico, ¿no? Pero la izquierda exigió la urbanización de las villas hasta que llegó el macrismo y lo hizo. Ahora, ¿no sería hora de hacer una crítica sobre eso? Porque lo peor que podíamos hacer era urbanizar las villas. Sería hora de confesarlo. Sí, claro. Las villas había que erradicarlas. Así o es. hacer barrios jardines en algún lugar, o facilitar que la gente pudiera volver a sus provincias, y en ese caso resolver la razón por la cual habían sido expulsados. No se hizo ninguna de las dos porque se necesitaban clientelas electorales. Es el momento de hablarlo, porque no puede ser que en la ciudad de Buenos Aires todavía haya la enorme cantidad de villas que hay, cuando todo el mundo sabe que además están las ollas del narcotráfico y que hay no sé, cantidad de situaciones casi inconfesables, que da vergüenza hablar. Y sin embargo hubo todo un trabajo villero que viene de los años 70, cuando se puso de moda. Yo me acuerdo, las chicas de Recoleta, los fines de semana, me acuerdo que un día me lo dijo Elena Goñi a mí, nosotros todos los fines de semana hacíamos villa, me dijo. ¿Cómo que hacían villa? Sí, íbamos de Recoleta a la villa más cercana a hacer villa. Villa, que significa hacer trabajo social en la villa. Bueno, esto para los que somos de otra generación nos impactó como algo absurdo, pero bueno, se impuso. Hoy día cualquier dirigente peronista, entre comillas, te dice que ser peronista es ser solidario y amigable con el trapito, con la prostituta y con el camello que distribuye droga. Te lo dicen porque ya no se habla más de la clase obrera o de la clase trabajadora, no existe más, ¿no? Hoy día el lenguaje se ha marginalizado. El modo en que te hablan por las grandes radios, el modo en que se usa la jerga de la cárcel es decir, hay un tema del cual también tenemos que tomar conciencia para poder salir en la pospandemia, salir de esta marginalidad a que nos han llevado, ¿no? Sí, sí. No es solamente el batallón cristinista, no, se ha teñido, la vida política se ha teñido de marginalidad. Es decir, ¿a quién se le ocurre ir a hacer política a las villas sino a la izquierda, no? Y bueno, y ahora se instaló, y ahora los chicos que han ido a la villa mucho tiempo hablan como los villeros, hay toda una cosa, y hablan como la gente de la cárcel. Yo he estado en la cárcel mucho tiempo, pero por razones políticas. Sí. A mí me sorprende que hoy el uso de que te digan chabón de aquí, chabón de allá, porque era un lenguaje carcelario. Yo no lo pude usar porque me recuerda a épocas muy tristes. Yo veo que los chicos usan constantemente palabras salidas de la jerga carcelaria. ¿Comprendes? Sí, me duele porque la cárcel fue una herida terrible que sufríamos los militantes. Y hoy en cambio parece que es parte de la política. Van a las cárceles a hacer política, a constituir grupos, a reclutar gente, ¿no? Es inadmisible. Inadmisible. Ahora te voy a hacer una pregunta de tipo política. Sí. Ya es la última porque estamos muy cerquita de la una y se nos fue el tiempo. Pero el peronismo, que yo pertenezco a una corriente que es el socialismo, que también se constituyó en otra época con la clase trabajadora. El peronismo se constituyó con la clase trabajadora de su tiempo, claro, sí. Los sindicatos, que era la clase, el movimiento obrero organizado, el proletariado de verdad, claro, sostenido en la dignidad del trabajo. Esto se ha descompuesto. ¿Qué son? ¿Por qué se descompone? ¿Porque el peronismo abandona aquellas banderas, aquellos principios, o porque efectivamente el país se desindustrializó de tal manera que ya aquello no tiene más lugar, y entonces surge este paternalismo culposo, ¿no?, de una dirigencia que dice, bueno, no trabaje, nosotros le vamos a tirar lo que podamos, y usted viva de nuestra limosna? Bueno, hay un poco de todo, pero sobre todo el país se desindustrializó con Menem y luego con la dictadura militar, y claro, la clase obrera fue quebrantada, ¿no?
a los dirigentes, a los sindicatos se les entregó las obras sociales, que fue como entregarles el festín de la corrupción, cosa que me acuerdo que el Perón jamás quiso hacer, incluso en su presidencia no le dio las obras sociales, pero bueno, se las dieron los militares y bueno, y todo fue cambiando, pero además yo te añadiría que hay una hegemonía cultural de los sectores medios. Esto no solamente en la Argentina, ¿no? Es un fenómeno bastante mundial, pero en la Argentina se dio de una manera tremenda, a partir de los 70 se ha dado y es, yo te diría que es una pesada losa. Todo se ve con mirada de clase media y no nacional, ¿comprendes? Sí, sí. Cuando se habla de la cultura, vos ves los ministros de cultura o secretarios de cultura te hablan de llevarle cultura al pueblo, no entienden nada. Realmente creen que la cultura es la pintura de Caballete, no tienen idea de nada. Pero bueno, es todo un pensamiento muy fuerte de clase media que se ha instalado. Y cuando hablan del país, cuando te hablan de la cuarentena, y en realidad los que hicieron la cuarentena era la clase media nada más. Pero bueno, ellos saben, el país hizo la cuarentena, porque para ellos el país son la gente como ellos. Es una tiranía de sectores medios instalada tan férreamente que es muy difícil debatir, porque es como una burbuja enorme, ¿no? Entonces te pasan la pelota entre los Fernández y Macri, y ahí están. Y Kicillof habla contra Larreta, y Larreta puede hablar contra Kicillof, y es parte de la burbuja. Y es muy difícil romper esa burbuja, ¿no? Y me parece que es una de las tareas que nos tendríamos que proponer cuando salgamos de esto, en el no, porque nos van a arrastrar a repetir todos los errores. Y ellos, digamos, están insistiendo en volver a la normalidad, y no hay normalidad. No. El futuro que nos espera es un futuro diferente. De hecho, la gente quiere comida sana, saludable, la gente va a necesitar vivir de otra manera. La pandemia deja la experiencia de que necesitamos más espacio, necesitamos reocupar la ruralidad, sacar la gente de las villas, y todos aquellos desertores de la ciudad que quieran irse al campo y darles la oportunidad de vivir en el campo, y producir, y el Estado tiene que asegurar eso. Porque vamos a tener que dejar de hacer soja para hacer otras cosas, abastecer a nuestro pueblo. Y si no tenemos capacidad granjera suficiente para abastecer a las grandes ciudades como Buenos Aires, está el Uruguay. El Uruguay tendría que ser la granja de la zona metropolitana. Es más fácil cruzar en lancha el río que los camiones de Moyano. Lo que pasa es que los camiones de Moyano son un gran negocio para Moyano. Pero todo lo con Aprole podría venir en lancha y sería muy barato y es mucho más rico que lo que producen, lo que comemos nosotros ahora de algunas empresas que están recontra subsidiadas y mafiosas. Pero bueno, ¿cómo hablar de cómo acá la crisis es ¿cómo se dice esto cuando es ecológica? No. Geopolítica. Es una crisis geopolítica. Lo que yo estoy promoviendo de reunirnos o de ser mercado de la producción del Estado oriental corresponde a una crisis geopolítica donde algunas cosas tienen que cambiar. ¿Comprendes? Nosotros podemos, la metrópoli puede recibir tanto lácteos como carnes o verduras del Uruguay perfectamente, y si el señor Moyano se molesta, bueno, hay que cambiar las cosas. Los residuos domiciliarios en toda la Argentina tienen que ser separados y reciclados. Sí. Y si a los camioneros no les conviene el tema, tiene que imponerse la mentalidad o la decisión del intendente municipal. Mira lo que está pasando en Moreno. Jorge, hay un conflicto tremendo con los camioneros porque quieren reciclar la basura. Claro. Jorge, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Bueno, se nos fue. De todas formas, siempre nos dejás pensando y lógicamente que vamos a seguir charlando más adelante. Dale. Te agradezco muchísimo tu participación. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli.